Bueno, primero, gracias por la invitación, la estoy pasando muy bien, me estoy divirtiendo un montón. Bueno, sí, voy a hablar de matemática fit computación, como una colaboración, como los cantantes. Bueno, primero me presento, estoy trabajando desde hace unos meses en Properati, soy Data Scientist en Properati. Desde el año pasado empecé a trabajar en la industria aplicando modelos matemáticos. Anteriormente estuve haciendo investigación en la UBA, hice un doctorado en matemática pura, en un área que nadie conoce. Y desde hace un montón estoy dando clases en la universidad, en exactas, en ingeniería, en la Universidad de Buenos Aires. Y lo que vengo a hacer un poquito en esta charla es a reivindicar un poquito el rol y la imagen que tenemos los matemáticos de personas que hacemos cosas demasiado abstractas, demasiados símbolos, y no entendemos bien cuál sería la aplicación de exactamente lo que estamos haciendo, ni la motivación de hacer esas cuentas. Y bueno, la verdad que un poco es así, pero somos buenas personas y bueno, yo creo que el problema es que no sabemos bien qué es lo que hace un matemático y por eso como que un poco nos repele el tema de las matemáticas, ¿no? ¿Quién de acá alguna vez tuvo alguna experiencia negativa aprendiendo matemática? Que la odió y sintió que no le gustaba, que era aburrido, que... Yo también. Yo odiaba las matemáticas en el colegio, me parecían súper aburridas, me parecía repetitivo, me parecía la peor de las materias que tenía en el colegio. Acá les pongo un ejemplo, saqué un manual de Argentina, son ejercicios repetitivos, de aplicar siempre los mismos métodos, las mismas plantillas, y no sabemos por qué estamos haciendo eso ni para qué. Y yo me sentía como una computadora lenta, haciendo siempre lo mismo, la hoja, corriendo algoritmos en la hoja, y en el fondo no estaba pensando mucho ni razonando. Tuve la suerte de que en el colegio, en la primaria, teníamos 10 años y vino la bibliotecaria y nos propuso participar en algo que llaman Olimpiadas de Matemática, que eran problemas distintos, problemas que no tenían que ver con la currícula, eran problemas de estrategia, de colorear dibujos, de contar posibilidades, de encontrar la estrategia ganadora de un juego. Y no había que saber mucho, honestamente, no había ecuaciones, ni fórmulas, ni cálculos. Había que pensar y encontrar alguna estrategia sin saber por dónde salía. Y entonces yo creo que lo que pasa con las matemáticas es que nos presentan una parte muy pequeña de lo que es realmente. De hecho, la peor parte es como que si quisiéramos jugar al fútbol y nos hacen hacer todo el día abdominales y flexiones y bueno, ¿cuál es la parte real de esto, no? Y yo creo que esto pasa porque es difícil no entender, da miedo de no entender, y pasó históricamente. Muchos de los dioses eran explicaciones a los que no entendíamos, y en lugar de tener el dios de la matemática, tenemos ejercicios como repetitivos como para no tenerles miedo. Yo creo que eso es algo que yo pude descubrir, por suerte es muy chica, perder ese miedo a no saber, a esa oscuridad que uno, ese abismo, ese vértigo que uno siente cuando no sabe por dónde sale ni sabe si le va a salir, pero se enfrenta a esa situación y trata de elaborar alguna idea, ¿no? Esa oscuridad, ese proceso que da miedo, yo creo que está buenísimo, pero da miedo, entonces por eso lo evitamos un poco, o lo evitan un poco la gente que enseña matemática en el colegio. Entonces, ¿qué es lo que hace un matemático? Los matemáticos no viven haciendo cuentas, los matemáticos tratan de encontrar patrones que expliquen situaciones y tratan de representarlos con algún lenguaje, por eso tantos símbolos, pero en realidad esos símbolos están representando alguna situación de la realidad. Bueno, hacemos algunas suposiciones, cosas que creemos que son ciertas o que asumimos ciertas, y hacemos magia. Que son esas, las demostraciones, es crear algo nuevo a partir de lo que no existía, a partir de lo que supusimos anteriormente. Y eso es el hecho de hacer demostraciones es un proceso de oscuridad, de no saber qué es lo que va a pasar. Y es difícil.
Y una cosa que a mí me parece es que quizás los matemáticos no necesitamos de la computación porque vamos haciendo cuentas, porque trabajamos en una hoja, en un pizarrón, en las paredes, en donde encontremos. Y entonces hacemos razonamientos abstractos y no necesitamos de la computación. ¿Esto es tan así? En la carrera de matemática de la Universidad de Buenos Aires no tenemos ninguna materia de programación. No sabemos programar cuando terminamos la carrera. Entonces, de alguna manera nos están dando el mensaje y no necesitamos saber programar, porque necesitamos saber hacer este tipo de razonamientos lógicos y con eso ya estamos. Y con eso podemos hacer nuestros desarrollos. Les voy a contar un problema que a mí me gusta mucho, que es muy simple de enunciar, que se llama el problema de los 4 colores. El problema dice, ¿es cierto que todo mapa se puede colorear con 4 colores? De manera que los países limítrofes no compartan color. No es como si uno colorearía un mapa, ¿no? No comparto el mismo color para no confundir países. Entonces, este es un problema que en realidad no es obvio, ¿no? Es un problema de mediados de 1800 y estuvo abierto un montón de tiempo, porque no es nada obvio, porque para probarlo, si es cierto, tengo que poder probar o chequear que todos los mapas, absolutamente todos los mapas se pueden colorear con, a lo sumo, 4 colores, con 4 fibras de colores. O tengo que forzar algún mapa raro, un mapa difícil que sí o sí necesite 5 colores. ¿Está bien? Esa sería una idea de cómo pensaríamos este problema. Y cuando realmente después de muchos intentos fallidos se demostró este teorema, generó un revuelo impresionante en la comunidad matemática por el método que usó para resolverse, que ahora les voy a contar. Entonces, un poquito de la historia de este problema es que había una persona que estaba pintando mapas de Gran Bretaña por algún motivo y se dio cuenta que podía hacerlo con 4 fibras de colores. Le alcanzaba con 4 fibras. Se lo contó su hermano. Y su hermano estaba estudiando matemática en la Universidad de Londres. Y su director era De Morgan, que es un matemático muy famoso, el de las leyes de Morgan. Y De Morgan se puso a pensar en ese problema. Y le interesó, hizo avances, pero no lo logró probar. Y le escribió a Hamilton, otro matemático famoso, le escribió una carta, le contó el problema empezó a circular, se hizo muy famoso y mucha gente en el mundo empezó a pensar este problema y estuvo abierto más de 150 años. Un problema súper simple. Entonces empezaron a probar mapas nuevos, no los mapas, empezaron a colorear los mapas que encontraban, iban no sé, a la librería, iríamos a comprar un planiferio, comprar un mapa de Uruguay, un mapa de Buenos Aires, lo pintamos, alcanzaban con 4 colores. Empezamos a inventar mapas más raros, a ver si necesitan más colores, hasta se armaban obras de arte. Y de hecho, si tienen hijos, pueden armar cualquier dibujo y darle 4 fibras y entretenerlos un buen rato, haciendo que pinten con 4 colores y ver si lo logran. Hasta estuvo el que le encontró la beta comercial y armó los rompecabezas de los 4 colores, así vendía y veía si se pueden armar. Y entonces vamos a pensar un poquito, vamos a ponernos un poquito en la piel de alguien, de un matemático, y tratar de resolver este problema. Entonces, veamos un mapa simple, esto es un mapa. ¿Cuántos colores necesitamos para este mapa, para pintarlo? 4, 2, muy bien, con 2 alcanza, o sea, con 4 alcanza, pues podemos cambiar el color en algunos lugares, pero con 2 alcanza. Aquí tenemos otro mapa, fíjense que estos son mapas, ¿no? Son mapas que estamos inventando. Para este mapa necesitamos 3 colores ya, porque tenemos ese círculo en el medio, y vemos que vamos alternando los colores en la parte circular, y si ya tenemos una cantidad impar, vamos a necesitar 4. Entonces empezamos a detectar algún patrón o alguna dificultad de cuándo necesito menos, cuándo necesito más, y empezamos a agarrar mapas de verdad, y vemos que no son tan difíciles, no son tan distintos de los mapas como que estos más simplificados, porque uno puede reacomodar, no sé si se ve, la relación de dificultad que hay entre el mapa real y el mapa simulado es la misma. Y empezamos a encontrar patrones y a tratar de representar esos patrones, porque hay muchos mapas, pero en realidad estos 2 mapas que vimos antes representan la misma dificultad. Entonces empezamos a buscar un lenguaje para representar los mapas, simplificado, sin repetir. Y usamos algo que se llaman grafos, ponemos un punto por cada país, y ponemos una arista si son limítrofes. Entonces, este mapa, el mapa original, se puede representar con este dibujo. ¿Está bien? Entonces queremos colorear los puntos. Y ahí no tenemos cada punto es un país y no tenemos la distinción de la forma del país. No importa la forma, importa la dificultad en la situación de pintar. Entonces ahí hicimos una abstracción.
y representamos los mapas con este lenguaje. ¿Se entiende hasta acá? Entonces, resulta que no todos los dibujos estos representan mapas y empezó a desarrollarse la teoría de grafos. Y los grafos que representan mapas son planares, no todos los grafos, que son los grafos que no tienen las aristas que se corten, que se intersequen. Entonces van a ver que no hay un mapa del cual venga este grafo. Y hay grafos que parecen que no son planares, pero después terminan siéndolo. Y entonces empezaron a estudiar propiedades, y una propiedad que tienen estos mapas es que siempre hay un país que tiene 5 limítrofes o menos. No pueden todos tener 6 limítrofes. Si van a ver los mapas, no pueden todos los países tener 6 limítrofes. Es una propiedad. Empezaron a entender propiedades de los mapas, y así es como uno avanza en la teoría. Entonces, les quiero hacer una demostración. El caso de 4 colores, como vieron, es muy difícil. Vamos a hacer el de 6, que es una demostración mucho más simple, como para que vean cómo sería el procedimiento de o abarcar todos los mapas o encontrar uno raro. Entonces, para 6 colores, ¿qué hay que hacer? Tenemos que ver que todos los mapas pueden pintarse con 6, que el de 7, el mapa difícil, no existe. Entonces, supongamos que hay un mapa difícil que necesite 7 colores. Agarremos el más chico posible, el primero que encontremos, el que tenga la menor cantidad de países. ¿Está bien? Ese mapa es difícil, necesita 7 colores. Supongamos que ese mapa existe. No lo tenemos, no sabemos cuál es, pero supongamos, trabajemos con ese concepto del mapa difícil. Tiene que tener algún país que tenga 5 limítrofes, ¿vieron? Era propiedad de los mapas. Se lo sacamos. Este mapa que nos queda es más chico que el anterior. Entonces tiene que poder colorearse con 6. ¿Se entiende? Porque el más chico que necesita 7 tiene un país más. Este tiene que colorearse con 6. Le sacamos este país y lo coloreamos con 6. Ahora se lo volvemos a poner a ese país. Pero este país tiene 5 limítrofes. Entonces tiene 5 colores que usé. Así que me queda un sexto para poder volver a pintar ese país que saqué. Entonces, supuse que había uno difícil con 7 y lo terminé pintando con 6. Eso es un absurdo. Entonces ese mapa no puede existir, porque si existiera, llegaría a esta contradicción. Este razonamiento para 5 colores es un poco más complicado, pero se puede reproducir, y para 4 colores a nadie le salió. Entonces fíjense lo que hicieron estas dos personas hace bastante poco. Lo que hicieron fue reducir la dificultad de todos los posibles mapas a 1936 casos de mapas. ¿Sí? Ese procedimiento de reducir la dificultad de todos los mapas a esta cantidad finita, porque los mapas son infinitos, pueden tener la cantidad de países que quiera, es un procedimiento matemático. Luego, con esos 1936 no sabían qué hacer, entonces usaron una computadora y chequearon uno por uno que esos sí se pueden colorear con 4 colores. Y entonces esto generó un revuelo enorme en la comunidad matemática, porque fue la primera demostración asistida por computadoras, y estaba la cuestión filosófica de esto: si era una demostración o si no era una demostración, cómo verifico, cómo confío en esta computadora. Y empezaron a tener miedo, porque en realidad esto puede evolucionar con más poder de cómputo, podemos chequear cada vez más ejemplos, y quizás los matemáticos nos quedamos sin laburo, porque las computadoras pueden chequear todos los casos y listo. Bueno, esto no es tan así, porque, por un lado, ese pasaje del infinito al finito y de tener una cantidad que represente una cantidad finita que represente la dificultad del problema fue un procedimiento bastante interesante, y es difícil hacer eso, y eso no fue hecho en computadora. Y por otro lado, la capacidad de formular preguntas correctas, la capacidad de formular problemas, todavía está en manos de humanos. Pero, bueno, voy a contarles una anécdota de mi tesis. Yo trabajaba en un área que se llama topología algebraica, es un área muy abstracta, pero básicamente trataba de llevar a tierra y visualizar lo que estaba tratando de modelar, y lo modelaba con grafos, y hacía unos movimientos de los grafos que preservaban cierta propiedad de lo que quería hacer. Y yo lo hacía a mano, y todo mi grupo de investigación lo hacía a mano, y yo era una computadora lenta, haciendo estas cuentas, sacando los puntitos, y encima tenía muchos bugs yo, porque me equivocaba todo el tiempo haciendo estas cuentas. Entonces yo digo, no, esto no me sale así, haciendo todo el tiempo cuentas a mano. Entonces aprendí a programar. No me habían enseñado en la carrera a programar, aprendí a programar,
Y entonces empecé a hacer estas cuentas programando, entonces era mucho más rápida y entonces encontraba patrones porque había un montón de ejemplos que pasaba lo mismo, entonces trataba de generalizarlo, ahora sí para todos los casos. O encontraba contraejemplos, me hacía preguntas y con la computadora avanzaba mucho más rápido. Mi director es muy tradicional y no le gustaba todo este tema de la computadora. Al principio me preguntaba, bueno, ¿cómo te diste cuenta? Yo, no, bueno, pero en unos casos me di cuenta. Después terminé confesando que estaba usando la computadora. Y mi director al principio, bueno, está bien, pero mientras tenga la base teórica, está todo bien. Después empezó a pedir los programas, le terminé enseñando a programar. Y ahora mi director usa la computadora como inspiración para hacer las cuentas más rápido, como herramienta para encontrar patrones y para entender un poco más rápido lo que está estudiando. Así que finalmente en mi tesis y tengo unas ojeras impresionantes porque estaba quemadísima, tiene una parte tiene un montón de teoremas, pero también tiene una parte de que está modelado todo lo que había hecho con la computadora como para poder chequearlo, ¿no? Tiene un soporte computacional muchas de las cosas que estaban hechas. Y esto, incluso en la UBA, e incluso en las revistas de investigación, es un poco tabú y últimamente está empezando a evolucionar todo este tema, empezamos a ayornarnos un poco. Y ahora, bueno, se amigaron un poco la matemática y la computación. Un miedo que... Ay, no puedo pasar. Ay, no sé qué pasó. Bueno, entonces un miedo o una tranquilidad, no sé, me da miedo, es, bueno, ¿qué pasa? Porque las computadoras pueden aprender a ser matemáticos, las computadoras aprenden. Las computadoras aprenden, no sé por qué estoy teniendo problemas. Las computadoras tienen la capacidad de manejar autos, de reconocer caras, y entonces, nada, quizá aprenden a ser matemáticos. Acá les voy a mostrar un video que a mí me flashea mucho, que es las redes neuronales, son el modelo que aprende a reconocer imágenes, y la red, a medida que le vas dando ejemplos de imágenes, va aprendiendo. Al principio reconoce solo formas y después va empezando a reconocer hocico, ojo, hasta que termina pudiendo clasificar imágenes, por ejemplo, de perros y gatos. En realidad las redes neuronales son grafos. Y lo que le ponemos como imágenes son números, que son los píxeles de la imagen. Y el proceso de aprendizaje de la red es en realidad minimizar una función de error. Entonces, estamos haciendo matemática cuando entrenamos redes neuronales. Y les quiero explicar un poquito este concepto distinto de cómo aprenden las máquinas. Esta es una caricatura que tiene Google que me gusta mucho. Supongamos que queremos enseñar lo que es un tenedor a un bebé. Entonces le mostramos un tenedor y le decimos, esto es un tenedor, buenísimo, aprendió que eso es un tenedor. Le mostramos un autito y entonces dice, bueno, esto es un tenedor, porque solo sé tenedores. Le decimos, no es un autito, es un tenedor. Entonces le mostramos un tercer tenedor, un poquito distinto que el primero, porque este es de madera, ya tiene menos patitas. Entonces el bebé o lo que sería el algoritmo, lo que dice es, no, estoy 80% seguro de que esto es un tenedor. Como que, bueno, es parecido al anterior y empiezo a encontrar patrones. Entonces, puede venir un programador y decirme, no, haceme un if, si tiene 3 patitas o 4, y si es de madera o si es de metal, entonces es un tenedor, y si no, no lo es. Entonces empiezan a aparecer nuevos tenedores que no estaban en nuestros casos, entonces empezamos a agregar líneas y líneas de código, y quizá nos generalizamos porque tenemos solamente nuestros ejemplos de tenedores existentes hoy en el mundo, pero si aparece un nuevo modelo de tenedor, no lo vamos a entender. Entonces tenemos otro paradigma de clasificación de tenedores y no tenedores, que es matemático, que es el siguiente. Supongamos que los circulitos no sean tenedores y las crucecitas sean tenedores. Y entonces lo que queremos hacer es encontrar un modelo que clasifique tenedores de no tenedores, con los ejemplos que tenemos. Entonces acá, por ejemplo, tenemos una recta que va girando y tenemos un ángulo, y lo que queremos hacer es encontrar el mejor ángulo. Entonces, en el eje X vamos a tener todos los ángulos y en el eje Y vamos a tener los posibles errores. Los errores es todos los que clasificamos mal. Entonces queremos minimizar ese error. ¿Está bien? Y cada vez que aparezca un nuevo tenedor, ya tenemos la manera de clasificar, es la recta. Y así es como aprenden las computadoras.
Y acá tenemos un ejemplo de cómo aprenden las redes. Las redes no tienen un parámetro, un ángulo, sino que tienen en cada uno de esos aristas del grafo, tienen un parámetro distinto, entonces generalizan muy bien las redes la situación de aprendizaje porque tenemos muchísimos parámetros que ajustar, que serán como perillitas, y la red va y mira el error, que ahí está el final, y bueno, no te fue muy bien, entonces acá está el error, no te fue muy bien, entonces volvé para atrás y volvé a calcular el error, y así va y viene, hay un algoritmo de optimización que elige los mejores parámetros. Entonces, en el fondo estamos haciendo matemática, estamos usando derivadas y todo eso que aprendimos en el colegio o en la facultad. Conclusiones. Bueno, yo en esta área que estoy trabajando ahora, que es la ciencia de datos, encontré una intersección bastante interesante entre matemática y computación. Y sigo pensando y siento que todavía no perdí la inocencia de tener miedo de no saber cómo se hace. Una cosa que me pasaba con mis alumnos es que el alumno que recursaba le daba un ejercicio el primer día de clases y empezaba a usar sumatoria desde I hasta J para todo K, y empezaba a meter letras y porque ya sabía cuáles eran los temas de la materia y cómo eran los procedimientos para resolverlo. Y el alumno que recién arrancaba era mucho más intuitivo, no había perdido la inocencia y podía resolver mucho mejor los problemas sin complicarse. Y por último, bueno, los invito a que hagan este ejercicio de tratar de no tener miedo de enfrentarse a un problema que no conocen, y si cometen un error, bueno, hagan como las redes, vuelvan para atrás y aprendan de sus errores. Bueno, muchas gracias.